En un sermón titulado Nuestros temores innecesarios, el famoso predicador inglés Charles Spurgeon dijo lo siguiente: somos criaturas tan extrañas que es probable que nos dolamos más con los golpes que nunca caen sobre nosotros que con aquellos que realmente caen. Por si acaso alguno quedó despistado, vuelvo a leerlo. Somos criaturas, dice Spurgeon en ese sermón, dijo, somos criaturas tan extrañas que es probable que nos dolamos más con los golpes que nunca caen sobre nosotros que con aquellos que realmente caen. Es decir, nos atemorizamos y estamos más así rígidos por algo que no ha pasado que cuando las cosas pasan. Yo no esperaba que esto fuera así. Y eso es lo que nos está queriendo decir. ¿Sabía usted que existe algo llamado la agorafobia? La agorafobia, voy a leerlo como lo encontré así para no meter la pata, dice: miedo a los lugares y las situaciones que pueden ocasionar pánico, impotencia o vergüenza. Leyendo acerca de esto, una persona puede, por ejemplo, decir: no voy a ir al Guacarí porque se puede presentar cualquier cosa allí y voy a quedar yo allá atrapado. Mejor yo no salgo al centro comercial. Esa es una expresión de esta agorafobia, tener miedo a cualquier cosa que pueda ocurrir en una situación, y por eso yo me mantengo mejor atemorizado. Y nada probablemente pasa, ni hay tampoco un peligro que pase como sucedió semanas atrás en la Florida, ¿no? Que dijeron, viene un huracán, era evidente que venía un peligro, y seguramente hay gente que tenía un temor mayor que otras, pero hay un peligro real. Pero en este caso, y no voy a tampoco a poner esto como si no fuera real, porque quizás alguno de ustedes conoce personas que padecen esto y es una sensación de ansiedad que la persona no puede controlar. Él tiene el temor y él siente que esa situación va a ocurrir. No es que si yo voy, eso sí, ese día sí pasa. Entonces, hay temores que las personas tienen, pero en la realidad no está sucediendo el evento catastrófico realmente. Pero el temor lo lleva a ese asunto. El temor en sí mismo no podríamos considerarlo como una actividad que nos como decirlo directamente, que hay un pecado inminente en ello. ¿Por qué? Porque el temor en sí mismo puede funcionarnos a nosotros como una sensación que nos prepara para un peligro real. Cuando hay un peligro real, por ejemplo, si usted está en su carro, supongamos que hay una vía de tren, y usted se detiene justamente, se le para el carro en la vía del tren, y usted escucha el ruido de que esa locomotora viene hacia usted, seguramente en usted se va a disparar una cantidad de sustancias, las hormonas y todo lo demás, que usted lo va a llevar a que tenga una adrenalina y una fuerza y una noción de las cosas con mayor claridad. Pero si el temor es lo que lo domina, lo paraliza, pero el temor también puede ser usado como un disparador para usted ayudarlo en esas situaciones tensionantes. Dios nos creó con esas capacidades y con esas respuestas ante los miedos reales. Pero el problema es cuando el miedo se convierte en algo que no tiene una razón real para que este sea infundado en nosotros. Existen temores, y estos son los que más nosotros lidiamos, que son temores por situaciones peligrosas que ni siquiera sabemos que estas vayan a suceder. ¿Y qué tal si me despiden el próximo mes? ¿Y qué tal si? ¿Y qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo? Y ese qué pasaría nunca pasa, pero nos lleva a tener miedo de circunstancias a futuro que realmente no tienen sentido que puedan suceder. En el mismo sermón mencionado, Spurgeon dijo: nuestros temores infundados son nuestros principales verdugos. Se convierten como en unos posibles asesinos, o uno que tiene como una espada para querer acribillarnos cuando no es cierto. Y esto es verdad porque en muchos momentos nos sentimos aterrados, paralizados por una situación que ni siquiera hay asomo que pueda ocurrir. ¿Quién de nosotros no ha experimentado este tipo de temores? ¿Quién de nosotros no ha temido? ¿Quién de nosotros no ha pensado en la peor de las circunstancias? ¿Qué mamá aquí presente no ha pensado lo peor? Si lo dejo a ir al paseo, pasa tal cosa. ¿Han sucedido esos casos? Evidentemente sí. Pero a veces pensamos de muchas otras maneras y el temor nos lleva a nosotros paralizarnos o a tomar decisiones que quizás no son del todo coherentes. Abraham, el personaje estudiado en Génesis, y en lo que estamos ahora de Génesis, el que venimos estudiando, va a experimentar temor. Estamos en Génesis 15 y en el versículo 1 de ese capítulo 15 nos dice: después de esas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Después de cuáles cosas, la semana anterior estuvimos viendo que Abraham se enfrenta, para liberar a su sobrino Lot, se enfrenta a 4 reyes.
Y él viene y lo vence con unos hombres que tenía él a su mando, pero también con una alianza que hizo con otros amigos de él. Y se van y se enfrentan a nada más y nada menos que 4 reyes y los vence y se trae otra vez a su sobrino y a las demás personas se las trae libres. Ahora imagínese usted enfrentarse a 4 reyes. ¿Usted qué puede pensar que le puede ocurrir? Estos reyes puede ser que tomen vengan a hacerme un contraataque, ¿no? Vengan a hacerme una acción para enfrentarnos y podría ser ese el temor que podría tener Abraham aparentemente. Porque nos dice el texto que después de esas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, mírense quién es el que tiene la iniciativa. Es Dios. ¿Quién tiene el miedo? Abraham. ¿Quién le habla? Dios. No temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Imagínate eso, si el Señor hable de esa manera y le diga, no temas, no temas. Dios ha prometido cuidar de Abraham y aquí se lo confirma. No temas, Abraham, cualquiera sea tu miedo, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy un escudo para ti. Sí, podrían venirse reyes, yo soy un escudo que te protejo. ¿Quién es tu protección, Abraham? Soy yo. Pero también Dios le promete recompensarlo. Y recuerden lo que vimos también en el texto anterior, que Abraham, teniendo un botín de guerra, en lugar de quedárselo para él, dio la 10ª parte a un sacerdote, pero él no se quedó con nada, porque él dice, es Dios quien me ha bendecido, básicamente. Y aquí está Dios confirmándoselo, yo soy quien te recompenso. Así que no son otros reyes, yo soy tu recompensa. Dios le dice, no temas, y básicamente lo que le dice es, yo soy tu protección, yo soy tu provisión. Y fíjense qué interesante eso, porque son de las cosas por las cuales nosotros más tememos. Las cosas por las cuales nosotros más tememos es si algo nos va a pasar malo, si quedamos sin protección. Y segundo, si nosotros podríamos quedarnos sin alguna provisión. ¿Qué pasa si me despiden? ¿Qué pasa si yo hago tal cosa? Son esas cosas precisamente las que más nos producen temor, estar en peligro, sin seguridad y carecer de provisiones. Una persona soltera, por ejemplo, se pregunta eso. ¿Qué va a pasar cuando ya tenga tanto tiempo y no me haya casado? ¿Quién va a cuidar de mí si veo que de mi mamá yo cuido? ¿Quién va a cuidar de mí si me quedo sin esto? Y yo creo que esto también es respuesta para esa persona. No temas, no temas, no temas. Él es fiel. No temas, Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios no va a ser al soltero darle una esposa y a la soltera darle un esposo. En eso no se va a ver la fidelidad. La fidelidad es que Él va a estar contigo guardándote y sosteniéndonos. Esa es la fidelidad que podamos nosotros tener en cuenta. La promesa de Dios es cuidar fielmente a su pueblo y Él promete hacerlo. Hermanos, actualmente, en esta semana, mi esposa ha estado con mi hija en Barranquilla y seguramente yo no he podido, evidentemente por razones de distancia, yo no he podido cuidarla a ella como yo tendría que cuidarla, o por lo menos ser el esposo que está a su lado como debería serlo, como he prometido serlo. Como ese día donde el anillo fue puesto, no lo pusimos, hubo un compromiso ante el Señor y ante unos testigos. Pero yo tengo que saber que aun cuando yo estuviera presente, quien realmente es fiel para cuidarla y sostenerla a ella es el Señor. Y usted y yo a veces hacemos muchos asuntos de confianza en otras personas. Usted envía a su hijo al colegio y usted confía que ahí no le pase nada. Usted lo entrega ahí. Ahí lo deja en el colegio y espera que no le pase nada. Y a veces en otros eventos, en otras situaciones, sí decimos, yo tengo que estar ahí porque si no, yo no estoy diciendo con esto que no cuidemos a nuestros hijos. Lo aclaro por si acaso alguno dice lo que yo no he dicho. No, yo no estoy diciendo que no los cuidemos. Simplemente decimos que hay escenarios donde nosotros los dejamos y tenemos confianza. Nosotros tenemos que pensar, quien realmente puede cuidar completamente es el Señor. Porque como padre, ni que tuviera una cámara, yo puedo estar cuidando de mi hijo cuando él está en la escuela. No lo puedo cuidar. Hay horas del día donde yo no puedo ejercer el cuidado que yo pudiera hacer sobre él. Pero Dios sí que lo hace. Él es completamente fiel a las promesas que hace a sus hijos en cumplirlas. Saber esto de Dios es un gran consuelo y aliento al enfrentar nosotros diversos temores. En la siguiente proposición yo quiero consignar esta verdad y a su vez esta proposición es lo que va a ser mi idea central en el sermón. El temor inunda de dudas el corazón, pero Dios es fiel en cumplir sus promesas. El temor nos llena de dudas. El temor es como una gran marea que viene sobre nosotros y nos inunda, en este caso de dudas.
pero mayor es el Señor a esas tormentas y Él es fiel en cumplir sus promesas, como lo hemos cantado. Muchos hermanos nos han prometido y al final nos dejan tirados. No quiero que piensen en esa persona ahora, por favor, no lo haga. Piensen en el Señor, que Él sí es fiel. Yo sé que muchos han prometido un trabajo, quizás una pareja prometió fidelidad hasta la muerte y la muerte desapareció en la forma de otra persona y se lo llevó. Muchos han prometido cosas y quizás algunas veces decimos, ¿cómo confiar en que alguien pueda ser fiel? Dios sí que lo es. Dios sí es fiel y ese es el fundamento que hoy quiero sostener. Muchos temores nos pueden invadir, nos pueden inundar de dudas, pero Dios continúa siendo fiel a sus promesas. Y ahí lo digo, cumplir sus promesas, no las promesas que yo creo que Dios promete, no, lo que Dios sí promete. En eso podemos confiar que Él lo va a hacer. Así que el Dios que no es así como los demás, que no es infiel, sino que Él promete, lo que promete lo cumple, en ese Dios nosotros vamos a confiar. Así que no temamos porque Dios es fiel, lo cual nos lleva a nuestro primer encabezado. Y es un temor conocido por Dios. Versículos del 1 al 6 del capítulo 15. Un temor conocido por Dios. Como hemos visto en el versículo inicial del pasaje, Dios conoce cuándo tememos, como es el caso de Abraham. Él no habla, Dios es quien interviene y le dice, no temas. Ya Dios sabe que Él tiene el temor. Pero no solamente que Dios conozca cuándo tenemos temor, sino que conoce la razón de nuestro temor. Usted se puede dar cuenta a veces cuando su hijo tiene algo, pero no todo el tiempo podemos atinar quizás o acertar realmente qué es lo que le sucede. Pero hay veces que sí. Por ejemplo, todos sabemos que hay un llanto especial que tiene el hijo cuando algo le ha hecho realmente daño. Hay llantos que son de pechicha, hay llantos que son de otra manera, pero hay un llanto que usted escucha y tú dices, pasó algo. Y usted sale enseguida al encuentro. Bueno, Dios no solamente algunos especiales, Dios conoce todo de nosotros y conoce cuando tememos, pero también la razón de nuestros temores. Así que, ¿a dónde nosotros entonces deberíamos ir cuando tememos? No a otro lugar, hermano, sino a la palabra del Señor. Ir a lo que Él nos dice, como en este caso, ante el temor que tuvo Abraham, dice que la palabra de Dios vino en el momento que él tenía el temor. Del mismo modo nosotros podemos ir a su palabra, y allí nosotros encontrarnos con lo que el Señor dice para nosotros y descansar en ello. La historia avanza de la siguiente manera, presentándonos un cuestionamiento que tiene Abraham en el temor que él está enfrentando. Dice el versículo 12, Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Señor, este es mi heredero. El hijo, un siervo mío, ese es mi heredero, Eliezer de Damasco. Así que lo que nosotros nos encontramos es que había un temor detrás del temor. Cuando vemos nosotros que acaban de suceder estas cosas, de que él ha enfrentado a esta nación, a estas naciones paganas, a estos reyes, nosotros diríamos, el miedo es entendible. Él teme de que estas personas puedan venir a enfrentarlo y cualquiera de nosotros temería de esa manera. Pero hay un temor detrás del temor. El temor real que está teniendo él es, Señor, yo me voy a morir, ya estoy viejo y no voy a tener heredero. Y tú me lo prometiste. El que tengo es Eliezer. Y Eliezer estaba ya haciendo oficio. Ese es el heredero mío. Ese es el que tú me has prometido, Señor. Su temor es por el ver el cumplimiento de la promesa del Señor, que Dios se lo ha dicho. No era los reyes, porque Dios le dio la victoria sobre los reyes. Ya Dios le había garantizado y le había dado la victoria, así que él no tenía que temer por eso. El temor tampoco era tener una recompensa, porque Dios le recompensaba a él y ya lo había hecho un hombre próspero y lo iba a seguir haciendo. El temor en este caso era por aquello que él realmente no tenía y que Dios había prometido que tendría. Por ejemplo, cuando Dios promete rescatarnos, salvarnos, hay algo que está también dentro de esa salvación, que es consecuente a ser salvados, y es experimentar gozo. Y si tú no estás viviendo en gozo, tú tendrías que hacerte esta pregunta y hay dos respuestas. O yo no he entendido esa salvación y no estoy disfrutando de ella, o realmente yo no he creído realmente en esa salvación que Dios me otorga. Porque la salvación trae un gozo y nos lleva a vivir en gozo. Y un gozo diferente a simplemente estarnos riendo todo el tiempo como un psicótico. Es una cosa que realmente sobrepasa, una paz que sobrepasa a uno el entendimiento. Puedo estar en paz porque con mi Dios estoy en paz por lo que Él hizo, aunque realmente esté viviendo una situación tensionante. Entonces,
hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que preguntarnos. Si Dios ha prometido esto, yo temo que esto no se esté cumpliendo, yo temo que esto no se esté dando. Y este sentido es lo que lleva a este hombre a temer, que Dios no le ha dado el hijo. Versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Si estás viejo, sí, pero yo te voy a dar un hijo. Saldrá de ti, vendrá de ti. Dios se lo había prometido antes y ahora se lo confirma. Y no solamente eso, sino que le dice que será una generación o una descendencia grande, numerosa. Versículo 5, el Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas. Como le decía ahorita a los niños, bueno, con lo que pude hablar, nosotros cuando vemos un cielo despejado, que realmente esté despejado, es muy difícil hoy en nuestro tiempo poder ver tantas estrellas porque evidentemente las luces hacen que no podamos ver muy bien el firmamento, pero a los que han tenido en algún momento alguna noche oscura en un territorio de finca o algo así, usted dice en la ciudad, yo no veo tantas estrellas. Son una gran cantidad de estrellas las que vemos en el firmamento y el Señor le dice, bueno, empieza, cuenta. 1, 2, 3 y empieza el conteo. Bueno, si la puedes contar, así será su descendencia. Es un número que no lo puede calcular Abraham. Es un número que de hecho es interesante porque el número empezó una vez, una persona lo contó, yo no sé en qué lado está, que él contó y era un número como, póngale usted, 4,000 y algo. Y otra persona luego lo contó y dijo, no, que 4,000, ¿qué estaba pensando? Contó y era un número inmenso. Y otro contó y sacó más números hasta que uno dijo, ¿ustedes qué están haciendo? Eso es imposible que lo podamos contar. No tenemos la capacidad de poder tener ese número porque imagínese, ¿cómo usted sabe que ya contó esa? ¿Cómo sabe que ya contó la otra? Ese es el sentido que el Señor le presenta a él con una ilustración. Así va a ser la promesa que yo te he comprometido, que yo te he dado. Así va a ser tu descendencia. Ilustrada por un firmamento lleno de estrellas, así el Señor le está prometiendo. Esto no es como ese enamorado que le puso a su prometida, mira, te prometo la luna. ¿Y quién le dijo a él que era de él? Pero Dios, que es el dueño, te está diciendo, así como yo hice ese firmamento y esa gran cantidad de estrellas, de esa misma manera será tu descendencia. Y Dios entonces, en la respuesta que se espera de Abraham, la toma entonces por justicia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Dios lo aceptó. Y dense cuenta que lo que está aquí viéndose no es una vida perfecta. Lo que se está aquí viendo es una respuesta genuina de fe, de creer en el Señor. Él le creyó a Dios. Él le creyó al Señor. Y yo quiero que ustedes dimensionen el asunto. Es un anciano con una esposa anciana. Todas las posibilidades de tener hijos están prácticamente cerradas. No hay chance, sobre todo porque su esposa está anciana. Y está, parece que cerrada la posibilidad. Y Dios le dice, no es Eliezer, es de ti que va a venir tu hijo. Y ante eso que parece incalculable, que parece que es incierto, Dios le muestra el firmamento y le dice, y así como tú ves de numerosas las estrellas, así yo te prometo que va a ser la descendencia que va a venir de ti. Y dice que él creyó. Dice que él creyó. Y quiero que lo obvio suene con ese sentido de obvio, porque realmente no es lo más natural. Si tú estuvieras en la condición de Abraham, la respuesta natural tal vez no sería del todo creer. Creer es realmente una muestra de fe enorme. Es una muestra de fe enorme. Señor, yo te creo. Y está viendo su cuerpo que está en decadencia. Y está viendo que el de su esposa también está en lo mismo. Que en lugar de estar en su tiempo de juventud, está más bien en los tiempos de acercarse a la muerte. Y con todo y eso, él dice, yo creo. Dios es fiel. Yo creo. El Dios que promete lo ha de cumplir. Y este que cree en el Señor le toma esto como justicia, es decir, lo declara justo. El Señor lo toma como que al reconocerlo de esta manera, está reconociendo que este hombre está creyendo en lo que Dios ha dicho y por ende ha de recibirlo. Hermanos, este texto en particular, esta respuesta de Abraham a la promesa dada por Dios, es lo que va a tomar luego los apóstoles, los autores, y Santiago, que no es apóstol, lo va a tomar como lo que debe ser nuestra respuesta a las promesas del Señor. Pablo va a decir en Romanos 4:3 y en Gálatas 3:6 que, porque el texto aquí dice que Abraham creyó en el Señor y se le reconoció como justicia. El justo por la fe vivirá.
también lo dice en otra expresión. Y esta expresión de creer y que le haya sido reconocido por justicia, nos la presentan los autores del Nuevo Testamento como esa condicionante para nosotros recibir la promesa del Señor. Tenemos que creer en Él. Tenemos que tener fe. Santiago va a decir por su parte que nosotros creemos en Él y el que cree en Él vive conforme a lo que el Señor dice, para mostrarnos que la vida del cristiano empieza por fe. La promesa de salvación se recibe mediante la fe. Nosotros somos salvos mediante la fe, por gracia. Sí, Dios es quien la da. Aquí estamos viendo la dádiva del Señor. Dios está dando una promesa, Dios se está comprometiendo. Pero ¿qué espera de nosotros? Fe, creer en Él. Y nótese que no es fe, una vez más lo decimos, no es fe en la fe, no es fe en creer por creer y creer cualquier cosa, no, es fe en lo que Dios ha prometido. En este caso Dios le ha prometido, no temas, yo te protejo, yo soy tu escudo, no temas, yo te proveo. Confía en que yo soy tu sostén. Hermanos, nosotros tenemos que saber que la razón por la cual nosotros somos cristianos es mediante la fe en el Señor. Y aquí si hay alguno que no conoce al Señor, que su vida no ha rendido ante el Señor, esta es la respuesta que tú tienes que dar. Creer, tener fe en Él, tener fe en el Señor, tener fe en que aunque tú hayas sido un gran pecador, aun cuando tus actos te señalarían y te dirían, tú eres un condenado, eres un miserable que mereces el infierno, por la fe en lo que Él hizo, eres librado de esa condenación. Eres rescatado y ahora eres provisto y protegido por Él. Si tú crees en lo que Cristo hizo por ti, tú eres perdonado. Eres aceptado por el Señor. Eres de su pueblo. Y eso es lo que nos demanda esta porción aquí. Que así como Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia, si tú crees en Cristo, tú eres justificado. Si tú crees en Cristo, tus pecados te son perdonados y ahora tienes la posibilidad de acercarte confiadamente ante el trono del Señor. Abraham creyó al Señor lo que en su palabra le dijo, así que pasó del temor a la fe. Miren qué interesante, el temor lo guió a la fe. Y sí, mis hermanos, el temor puede inundar de dudas un corazón, pero al saber que Dios es fiel a sus promesas, la respuesta a eso es la fe en el Dios fiel. Podemos entonces tener temor en algún momento, pero cuando vemos que Dios es fiel, nuestra respuesta a eso entonces debe ser confiar. Debe ser tener fe. Debería ser eso. La respuesta obvia debería ser eso. Así que ante esa posibilidad de que el temor se levante y nos llene de dudas, escudriña su palabra y descansa en las promesas del Dios fiel que ha prometido guardarnos. Y eso es lo que nos lleva al siguiente encabezado. Dios no solo hace promesas, Él mismo se compromete en cumplirlas. Veremos entonces la fidelidad establecida por Dios de los versículos 7 al 21. Que alguien con buena intención nos prometa ayudarnos en algo es una grata sensación. Que alguien te prometa, no te preocupes, yo te ayudo, yo te acompaño. Pero cuando solo queda en eso, en una buena intención, y no se comprometen a ayudarnos, eso termina frustrándonos, molestándonos y hasta doliéndonos. Pero Dios no es así. Dios no es así. La promesa que le había hecho a Abraham en Génesis 12, aquí el Señor se la está extendiendo. En Génesis 12 el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa. Le dice el Señor que va a tener una simiente numerosa, y le promete el Señor que aquellos que le bendigan serán benditos y aquellos que lo maldigan serán maldecidos, serán malditos. El Señor promete estar con él y guardarlo. No importa quién venga contra ti, yo prometo guardarte. Y aquí el Señor simplemente le está extendiendo, está mostrando con mayor claridad lo que implica esa promesa que le hizo en Génesis 12 y ahora aquí en Génesis 15 le está mostrando con mayor claridad. Dios se le presenta y le dice así en el versículo 7 y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Recordamos que cuando mencionamos ese asunto veíamos que en Ur de los Caldeos sale Abraham siguiendo a su papá, pero resulta que Dios fue el que lo sacó de Ur de los Caldeos a Harán y posteriormente lo sacó para que él viniera a ser este peregrino que está andando en la tierra que Dios le ha prometido, conociendo a su vez al Señor. No olvides que yo te saqué. ¿Quién te sacó? Tú, Señor. ¿De dónde? De la tierra que estaba con mi papá. ¿Y para qué? Para una tierra que me mostrarías. Es Dios quien le dio este nuevo proyecto a Abraham y él tenía que continuar andando, conociendo al Señor y confiando en Él. Pero hay un cuestionamiento de Él. Y el siguiente cuestionamiento ya no tiene que ver con el hijo.
Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Me estás hablando de una tierra, pero esta tierra está llena. Tiene a los de Sodoma, tiene a los de Gomorra, tiene a todos los demás, ya están ocupados. Está el amorreo, está el eteo, está el jebuseo y todos estos eos están allí puestos. Señor, ¿cómo voy a saber que la voy a poseer? Ya me diste el hijo, puedo tener un hijo, pero la tierra que me has prometido, ¿cómo se cumplirá? Y esto es lo que Dios le responde. El Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Manos, ¿a usted eso no le luce como extraño? Usted le pregunte a alguien: mira, ¿cómo sé que voy a poseer esta tierra? Y lo que te mandan es a buscar unos animales y partirlo por la mitad. ¿Eso no le parece como extraño? ¿Cómo preguntarle un novio a la novia o a una muchacha: ¿quieres ser mi novia? Y ella le diga: pásame la mayonesa. Y luego le diga: vamos a jugar tenis. Entonces queda, pero ¿sí o no? ¿Esto qué significa? Y lo quiero presentar así porque luce como algo extraño. Inicialmente, vamos a ver que el Señor responde a esto. Pero en una lectura inicial, Él le pregunta: Señor, ¿cómo sé que esto va a ser así? ¿Cómo sé que tú lo vas a cumplir? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar? Y el Señor entonces le pide que este hombre traiga estos animales y los presente de esta manera, presentando allí a la novilla de 3 años, a la cabra de 3 años y al carnero. Lo presenta los 3 animales seguidos y los parte por la mitad. Y está un animal a cada lado y hay un caminito en el medio. Y a las 2 aves, las puso enteras en el mismo trayecto. Y eso es lo que está ocurriendo. Es extraño. Es algo extraño. Y dice el Señor entonces lo que va a ocurrir. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Señor, me estás prometiendo la tierra, pero me estás dando otra garantía, y es que vamos a tener sufrimiento durante 400 años. Pero dice que Dios va a ser fiel en proteger a su pueblo. Nos dice el versículo 14: pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. El Señor promete guardar a su pueblo. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y fíjense, ya vamos a ver cómo continúa el resto de la información que nos dice el texto acerca de lo que Dios ha prometido. Pero fíjense que el Señor le está prometiendo a él: tendrás una gran descendencia, pero él no la va a ver. Él no la va a ver, esa gran descendencia. Él no va a ver esa tierra conquistada, porque durante 400 años, en vez de ver la conquista, van a ser ellos llevados y van a estar en una tierra ajena, en una tierra que no es la de ellos. Así que de manera que él no podría verlo, pero nos dice que él irá a sus padres en paz y será sepultado en buena vejez. Dios va a estar con él. Lo que está diciéndonos ese texto, que nos ve a nosotros como que es lamentable, que triste, que este hombre no lo vea. No, es que aún en el tiempo que él le queda de vida, él va a seguir creciendo en conocer al Señor. Y eso debería ser aliento para nosotros. Hermanos, en Apocalipsis termina diciéndonos: ven pronto, Señor Jesús. Es el anhelo nuestro de que el Señor venga. Pero muchos hermanos también han tenido ese mismo anhelo y han partido y no vieron al Señor regresar, pero tienen la promesa y la garantía de que Él va a regresar y que esos muertos en Cristo resucitarán y estarán con Él por la eternidad. Y ese debería ser nuestro asunto. Yo desearía que el Señor viniera mientras viva. ¿Quién cristiano no quisiera eso? Pero si eso no ocurre, nosotros lo estuvimos conociendo en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y esto es lo que sucede con Abraham. El asunto de Abraham, hermano, lo importante no era que él viera lo que Dios le había prometido cumplirse a plenitud. Era que él estaba conociendo al Señor y que le creyó al Señor, y esto lo fue considerado para que él fuera un hombre justo. Abraham es el padre de aquellos que por la fe creen en el Señor Jesús. El texto nos lo dice. Nosotros somos hijos de Abraham mediante la fe. Así como él tuvo fe y le creyó al Señor y le fue contado por justicia, de la misma manera quienes creen en él son como hijos de este Abraham, quienes creen en el Señor y reciben las promesas dadas por el Señor. Eso nos lo dice en Gálatas.
Así que no es la buena salud en la que vemos la bondad del Señor solamente, es en que el Señor, mientras Él iba andando y volviéndose viejo, más viejo, Él iba conociendo más y más al Señor. Pero luego nos presenta la evidencia de la presencia del Señor y lo que Él va a hacer. Versículo 16. En la cuarta generación, hablando de lo que va a hacer, ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y dense cuenta cómo Dios lo que está haciendo es que esa tierra está ocupada por otras personas. Ellos no van a ser de allí sacados simplemente porque el Señor lo haya prometido, sino porque el Señor les está dando una oportunidad de arrepentimiento. Y va a ser una oportunidad de 400 años. Y con toda esa larga oportunidad esa gente no se arrepintió. Y a veces hay personas que abusan de esa extensión de misericordia del Señor. De decir, no, cuando yo esté viejo, yo me arrepiento. Pero esa es la hora. Es ahora que tú tienes que preguntártelo. Porque estas personas no se arrepintieron y entonces el juicio del Señor llegó sobre ellos. ¿Por medio de quién? Del pueblo del Señor que iba a ocupar esa tierra. Del mismo modo el Señor también haría con su pueblo cuando se fue en contra del Señor. El Señor traería otra nación para que ellos entonces recibieran el rigor del juicio de Dios. Hermanos, estas personas, cuando llegaría el colmo de su iniquidad, terminarían siendo expulsados de su tierra, terminarían siendo exterminados como juicio del Señor y recibirían entonces el pueblo de Dios la tierra prometida. Versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, de los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero el objetivo aquí no está en mostrarnos los límites de la tierra, aunque lo está mostrando. El compromiso de Dios en la tierra que le iba a dar, cuáles son los límites que le está dando. No es el principal tema aquí, sino el asunto de unos animales que están partidos de lado a lado. Y nos dice que de repente aparece un fuego, una antorcha humeante, y pasa por en medio de ellos. Y al pasar, luego el Señor le dice: yo establezco un pacto contigo hoy. Lo que estos animales estaban haciendo era la señal de que se iba a efectuar un pacto. Y era necesario que pasaran por el medio los dos que iban a efectuar el pacto. Cuando un pacto se realizaba, las personas le decían: vamos a cortar el pacto. Y el cortar el pacto era una manera de decir: voy a establecer un pacto contigo. Recordarán que cuando Abraham establece un pacto con algunas personas, pone algo como señal. Esta es la señal entre que tú y yo no vamos a pelear más. ¿Qué señal? El pozo ese que hemos construido o tal cosa. En este caso, Dios le está diciendo: trae estos animales que van a servir como señal del pacto que vamos a cortar nosotros hoy. Pero ¿quién pasa por el medio? ¿Quién es quien pasa por el medio de los animales? Abraham está dormido. El que pasa y lo que representa esta llama humeante, este fuego ardiente, es la presencia del Señor, pasando por en medio de los animales, que en medio de la oscuridad, Él es esta luz que consume esto, y es el que luego dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo. Es Dios quien toma la iniciativa y quien se compromete a cumplirlo. Y Abraham lo que hizo fue creer. Todo lo que hizo Abraham fue creer. Y lo que Dios establece aquí es diciendo: yo me comprometo. Nosotros vamos a ver que posteriormente lo que el Señor hace no es solamente Él efectuar y pasar por en medio, sino que Él mismo fue el elemento sacrificado para que nosotros podamos recibir el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, este texto, y quiero dar la claridad, no nos está diciendo que lo único que nosotros aportamos, si para la salvación nosotros creemos, pero que lo único que nosotros hacemos como cristianos es creer y ya. Este texto, capítulo 15 de Génesis, está haciendo énfasis en el Dios que es fiel y que se compromete en ser fiel. Porque luego en el 17 veremos que el Señor va a decir, en el Génesis 17, cuando vuelva a recordar el pacto, va a decirle que Él espera que el hombre ande fiel en sus caminos. Así que el que cree en el Señor anda fiel en los caminos del Señor. Son las dos partes, pero hoy estamos haciendo énfasis, como el texto lo pone, en el Dios que se compromete en hacerlo. Y ahora una vez más, recordemos, tiene miedo, y Dios le trae su palabra y le habla. Y posteriormente viene Dios y le dice, ante el temor del que sigue, le dice: tráeme unos animales.
y vamos a presentarlo aquí para mostrarle que Dios se va a comprometer. ¿Saben lo que está significando esto? Que Dios es el quien está presentándose allí como el que va a cumplir sí o sí el pacto, el compromiso divino. Abraham aporta la fe, también tendrá que comprometerse, pero aquí Dios se está comprometiendo con él. Yo voy a cumplir el pacto que hago contigo. En nuestro pasaje se destaca este asunto de Dios de ser fiel al pacto. Dios es fiel. El temor puede llevarnos en un momento a dudar, hermanos, pero si estamos creciendo en el conocimiento de Dios, descubriremos esto. Él es fiel en cumplir lo que promete y podemos esperar y descansar con fe. Tal vez el temor quiera aplastarnos como las grandes olas de un tsunami, oscurecernos como las densas tinieblas de una cueva profunda, paralizarnos como lo hace el sonido de una fiera cuando sorprende a su presa. Pero esta gran verdad debe sostenernos en tempestad, alumbrarnos en las más densas tinieblas, activarnos en la más rígida de las parálisis, que Dios ha prometido ser fiel en guardar nuestras vidas y salvarnos. No importa qué tan grande y duro se vea un temor que enfrentemos, Dios ha prometido sostenernos y guardarnos. Hermanos, puede ser la misma muerte que enfrentemos. El temor no es la muerte, porque Él ha prometido sostenernos después de la muerte, dándonos vida eterna. Ese es el mayor temor que pudiéramos enfrentar. No a que seamos librados de la muerte. Hay personas, cristianos, que han muerto padeciendo una enfermedad. Y Dios no ha dejado de ser fiel por eso. Al contrario, está ante el Señor y promete estarlo hasta el final de los finales, que es eternidad. Y eso es lo que Dios promete. Es un ya, pero todavía no. Estamos ya con el Señor sentados en lugares celestiales, dice la Escritura, pero todavía estamos aquí. Todavía no se ha cumplido a plenitud, pero abrigamos esa esperanza. Y eso es lo que nosotros podemos confiar. Dios es fiel. Tal vez aquí voy a vivir toda la cantidad de dificultades y temores que vaya a enfrentar, pero Él es fiel. Y su fidelidad la voy a ver acá también. Pero voy a ver su bondad mayor en la tierra donde estaré plenamente con Él. Acá vamos a ver sus bondades. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel hasta este día. Nos ha sostenido, nos ha guardado. Promete seguir haciéndolo. Pero ciertamente padeceremos, hermanos. De algunos padecimientos no nos podremos librar tan fácilmente, pero Dios promete estar allí, protegiéndonos y proveyéndonos. Dios con Abraham hizo un pacto. Un pacto es un compromiso asegurado. Los que esperamos de un pacto es que el que prometa algo, lo cumpla tal cual como ha firmado. Este asunto nosotros ya no lo vemos en nuestro tiempo. Nadie para firmar un contrato pone dos animales y lo parte ahí en la mitad. Lo que nosotros hacemos es estampamos una firma, pero esa es la manera como se hacía anteriormente y es lo que Dios está estableciendo. Yo me comprometo. Dios comprometiéndose, hermanos. Más adelante vamos a ver que nos dice que Dios, no teniendo ninguno mayor por el cual jurar, jura por Él mismo. Imagínense, el compromiso de Dios es con Él mismo. Yo te lo garantizo. ¿Por qué? Porque te lo garantizo por mí mismo, de que esto lo voy a hacer. Algunos aquí estarán pensando en que Él es fiel, es verdad. Y como Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Así que Dios va a ser fiel, aunque yo sea infiel, ¿cierto? Y aunque no es del sermón, como yo sé que eso puede estar en la mente de muchos, yo traje el texto que dice eso para traer un poco de claridad al respecto. Así que espero no salirme del tema, pero mientras preparaba el sermón consideré oportuno el poder traerlo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y veamos realmente qué es lo que nos está diciendo ese texto. Porque luciría como que usted puede ser infiel, pero no se preocupe que Dios va a ser fiel a usted. Y eso no lo dice el texto. O sea, no dice que sea esa infidelidad de la que está hablando, y a esa infidelidad Dios se va a permanecer siendo fiel. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 13. Voy a leer esta porción larga para poder tener contexto. Dice, la carta de Timoteo está hablando de Pablo, está en sus últimas, Pablo ya es anciano, Pablo está a punto de morir, le va a hablar a su discípulo amado que él quiere que continúe con el legado de predicar el evangelio. Así que él le va a decir en el capítulo 2 que sea un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles. Se espera que los hombres sean fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Fíjense, él está diciendo, por ser soldado de Cristo, vas a sufrir. El soldado en servicio activo no se enrede en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Otra acción, agrado al Señor.
También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Compite con las reglas que Dios ha establecido, es decir, ser fiel a lo que Dios dice. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. No importa el sufrimiento que yo padezca, yo voy a predicar el evangelio del Señor y yo voy a confiar en lo que el Señor va a estar haciendo, y yo voy a predicar, aunque yo sufra penalidad, yo voy a predicar la palabra del Señor. Y entonces dice el texto, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos también, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Lo que nos está diciendo es que Dios va a ser fiel en cumplir lo que Él ha prometido hacer. De manera que si tú mueres con Él, Él es fiel en que tú vivas con Él, porque Él lo ha prometido. Pero que si tú perseveras, también puedes ver el cumplimiento de que reinarás con Él. Pero que si tú lo niegas, ¿sabes qué va a ser Dios fiel? En negarte también. Y si tú eres infiel, Él va a ser fiel a lo que ha prometido, pues Él no puede ser infiel como nosotros lo seríamos. Este infiel no nos está diciendo que nosotros podemos ser infieles y confiamos. Mira, no importa qué tan infiel tú seas, Él va a ser fiel todo el tiempo. Lo que nos está diciendo es, si tú actúas conforme a esto, Dios va a ser fiel en que lo que merece esa acción, Él fielmente la pueda llevar a cabo. Si alguien lo niega, Él es fielmente en cumplir en que esa persona sea negada por Él, porque Él así lo ha prometido. De manera que este texto no entraría dentro de lo que estamos viendo, la fidelidad de Dios para con nosotros a pesar de nuestra infidelidad. Lo que nos está mostrando es que Dios es fiel en guardar y sostener y rescatar a sus elegidos, como diría Pablo. Pablo está siendo un instrumento. Del mismo modo nosotros podemos confiar. Dios es fiel en cumplir lo que Él ha prometido, no lo que nosotros creemos que ha prometido. Por eso es que debemos avanzar, hermanos, en conocerlo. En tu peregrinaje como cristiano, así como Abraham fue creciendo y conociendo al Señor, del mismo modo tú y yo tenemos que hacerlo, porque tú y yo tenemos nociones de Dios que no son conforme a la Biblia, que no son conforme a su palabra. Muchos de nosotros pensamos en Dios. Dios no puede ser así. ¿Y qué nos acaba de decir Dios? Que en 400 años a esa gente le va a dar un juicio. Dios lo hace también, porque Él es bueno, es fiel, pero también es justo y santo. Y en la medida que conozcamos a este Dios podemos decir, es verdad, Dios es fiel en que cuando el hombre lo niega y lo aborrece, pues Dios también le terminará llevando a que reciba por lo que es conforme a su obra. Pero podemos nosotros, mientras conocemos de este Dios, saber que este Dios perdona y que es un Dios de amor también, y que es un Dios de gracia y que nos da su gracia todo el tiempo, que su misericordia se renueva cada mañana, que Él es fiel. Nosotros podemos aprender eso en la medida que conozcamos más y más de su palabra. Así que, hermano, confía y busca conocer más al Señor. Es por medio de conocerlo a Él que Abraham aprendería a confiar en Dios. Lo mismo haría Jesús con sus discípulos. A través de las circunstancias desafiantes y de gran temor, ellos aprenderían a confiar en Él. El texto que hemos leído en el Salmo, las canciones que hemos cantado y el temor que hemos visto también en ese texto de Salmo y de las canciones nos presenta como una gran tempestad que se levanta el temor, pero Dios está por encima de la tempestad. Él es rey y si ruge el mar, Él es fiel. Hermanos, en un momento los discípulos experimentaron un gran temor en medio de una tempestad. En Juan se nos dice, al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar. Juan 6. Y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 35 estadios, es decir, unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Soy yo, no teman. Abraham estaba asustado y dice que la palabra de Dios vino a su vida y le dijo, no temas. Sus discípulos tenían miedo en la barca y Dios les dijo, soy yo, no teman. Hermanos, en nuestro temor a donde nosotros deberíamos ir es a Él y no temer.
El asunto es que conocemos tan poco de Dios que no lo vemos a Él con el poder suficiente para poder tener rescate en nuestras situaciones angustiantes. En que no lo vemos a Él como el poderoso para rescatarnos. Cuando el Señor sanó a la hija de Jairo y que le dicen, tu hija murió, ya no molestes al maestro, Él dijo, no temas, tu hija vive. Hermanos, en el temor nosotros podemos ir a Él porque Él es fiel. Él es fiel. Cuando el Señor les habla a sus discípulos y les dice que ellos no pueden hacer las cosas, le habla que son hombres de poca fe. Porque la fe nuestra debe ser creciente y la manera como crece es en conocerlo a Él más y más. Y esta es una de las grandes consignas que debe salir de este sermón. ¿Qué tanto conozco a Dios? Tengo X tiempo caminando con Él. ¿Qué tanto lo conozco? Necesito conocerlo. Conocerlo es escudriñando su palabra, pero también conocerlo en el andar que yo he tenido, en esa relación que he tenido de manera continua con Él. Hermanos, para terminar, para concluir, quisiera compartirle algunas razones del por qué deberíamos confiar en Dios. Porque Él ha sido fiel en nuestro pasado, Él es fiel en nuestro presente y seguirá siendo fiel aún en el futuro. No temas, Él te ha perdonado. Cuando tú mires al pasado y te acuse, cuando tú vayas al pasado y recuerdes tus situaciones de pecado, hermano, recuerda que has sido perdonado en el Señor. El fiel Salvador ha pagado tu deuda, ya ha saldado tu pecado, tu maldad. Él te ha perdonado. Cuando miremos al pasado y veamos nuestra condición anterior, recordemos, Él ha sido fiel y ya me ha perdonado. Y promete hacerlo hasta el final. No temas, hermano, porque el Salvador está contigo. Cuando en el presente las dudas aparezcan, recuerda que Él ha prometido enviar al Consolador. Cuando Jesús está a punto de partir y sus discípulos dicen, pero te vas a ir, ¿y ahora qué va a pasar de nosotros? Le dice, es necesario que yo me vaya. Porque ahora vendrá un Consolador a quien mi Padre enviará en mi nombre para que éste les guíe a toda verdad, para que Él los conduzca, para que Él, hermano, sea quien con gemidos indecibles pueda decir lo que nosotros a veces no podríamos decirle al Señor o no tenemos el conocimiento pleno. Pero hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros en la persona del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros temer cuando tenemos la presencia divina en nosotros? Somos el templo del Señor. ¿Cómo entonces nosotros temer? ¿Y cómo en lugar de eso ir y confiar en Él? Porque Él está con nosotros. Y no temas, el Rey cumplirá sus promesas. El futuro hemos escuchado muchas veces que se nos ha dicho que es incierto, y en un sentido eso es verdad, el futuro es incierto en muchas cosas. Pero en medio de esa incertidumbre hay algo cierto que no debemos olvidar, y es que Él cumplirá lo que prometió. Nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y eso Él lo va a cumplir. Y podemos confiar. En este mundo tendrá aflicción, pero Él ya venció. ¿Y porque Él venció? Juntamente con Él yo también venceré. Y recuerde, este vencimiento no tiene que ver con posesiones materiales. Estamos hablando de una obra que el Señor está haciendo en nosotros en medio de lo que Él también nos da para vivir. Vamos a orar. Y en oración vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que podamos ver cuán fiel es Él, pero también a su vez a que podamos nosotros crecer en conocer al Dios que es fiel. Bendito y buen Dios. Cuánto necesitamos nosotros, Señor, conocerte a ti cada día más y más. Porque cuando hemos